Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un chismecito de esos que nos encantan en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esa supuesta demanda que ha sacudido las redes sociales. Sí, lo que oyen. ¿Será cierto? ¿De qué se le acusa? ¿Qué ha pasado realmente entre estos dos íconos de la televisión turca? Vamos a analizarlo todo juntos, así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque aquí siempre les traigo los últimos chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Y si les gusta el vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos, que sí que a ellos también les encantará este drama. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, la bomba, la noticia que ha explotado en las redes sociales es la siguiente: Hande Erçel demandaría a Kerem Bürsin. Así en mayúsculas y con todas las letras. La sola idea de que estos dos, que fueron pareja en la vida real y que nos enamoraron con su química en la pantalla, estén envueltos en una disputa legal suena a película. Pero, ¿de dónde salió este rumor? ¿Tiene alguna base real? ¿O es simplemente una invención de los tabloides sedientos de drama? Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo fue su relación. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos aquí en Latinoamérica. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente se extendió fuera del set. Los rumores de romance eran constantes y finalmente lo confirmaron. Fue un boom. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por fans de todo el mundo. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, sus muestras de afecto, todo era noticia. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se les veía menos juntos, las muestras de afecto disminuyeron y finalmente, llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, dejó devastados a muchos fans que esperaban verlos juntos para siempre. Ahora bien, hasta aquí todo es relativamente normal. Las relaciones terminan, a veces de forma amistosa, a veces no tanto. Lo que ha sorprendido a todo el mundo es este rumor de demanda. ¿Por qué Hande demandaría a Kerem? Aquí es donde la información se vuelve un poco más turbia y especulativa. He estado investigando a fondo, buscando fuentes confiables y tratando de separar la verdad de la ficción. Y lo que he encontrado es lo siguiente: no hay confirmación oficial de ninguna demanda por parte de Hande Erçel contra Kerem Bürsin. Repito, no hay confirmación oficial. Todo lo que circula son rumores, especulaciones y artículos en tabloides que a menudo se basan en fuentes cercanas, o información exclusiva, que en muchos casos resultan ser falsas. Entonces, ¿de dónde surgió este rumor? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que podría estar relacionado con ciertas declaraciones que Kerem Bürsin ha hecho en entrevistas recientes. Algunos medios han interpretado estas declaraciones como indirectas o comentarios negativos hacia Hande, aunque Kerem nunca la ha mencionado directamente por su nombre. Otra teoría es que podría tratarse de una estrategia de relaciones públicas para generar atención mediática. Recordemos que tanto Hande como Kerem están trabajando en nuevos proyectos, y un rumor de este tipo, por escandaloso que sea, puede generar mucha publicidad. No estoy diciendo que sea cierto, pero es una posibilidad que no podemos descartar. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción, y a veces la ficción se disfraza de realidad. También es importante tener en cuenta el factor fanatismo. Como ya sabemos, las bases de fans de Hande y Kerem son enormes y muy apasionadas. A menudo estas bases de fans se enfrentan entre sí, defendiendo a sus ídolos y atacando a quienes consideran enemigos. Es posible que algunos fans hayan creado o difundido este rumor con el objetivo de dañar la imagen de uno de los dos. En resumen, la situación es la siguiente: hay un rumor muy fuerte de que Hande Erçel demandará a Kerem Bürsin, pero no hay ninguna confirmación oficial. Las razones detrás de este rumor son inciertas,
y podrían estar relacionadas con declaraciones ambiguas, estrategias de relaciones públicas o simplemente con la imaginación de los fans. Ahora, independientemente de si el rumor es cierto o no, lo que sí es cierto es que este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo. Las relaciones entre celebridades son constantemente analizadas, juzgadas y puestas en tela de juicio. Y cuando una relación termina, es muy fácil que surjan rumores, especulaciones y, en algunos casos, demandas. Lo importante, en mi opinión, es no dejarnos llevar por la histeria colectiva y tratar de informarnos de fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas. Es fácil caer en la trampa de los tabloides y creer todo lo que leemos, pero es fundamental ser críticos y verificar la información antes de compartirla. Y hablando de información, les invito a que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande realmente demandará a Kerem? ¿O creen que todo es un invento de los medios? ¿Qué les parecieron sus declaraciones recientes? Me interesa mucho conocer su opinión. En cuanto a la situación actual, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Quizás en los próximos días o semanas tengamos más información oficial sobre este asunto. O quizás el rumor se desvanezca y todo quede en una simple anécdota. Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que suceda, lo que sí espero es que tanto Ande como Kerem puedan superar esta situación de la mejor manera posible. Ambos son talentosos, exitosos y tienen una gran carrera por delante. Y aunque su relación sentimental haya terminado, espero que puedan mantener una relación cordial y respetuosa. En resumen, hemos explorado a fondo el rumor de la demanda de Hande Erçel contra Kerem Bürsin, destacando la falta de confirmación oficial y analizando las posibles razones detrás de esta especulación. Hemos recordado su historia de amor, la ruptura y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, no se olviden de dejar sus opiniones y teorías sobre este drama en la sección de comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque aquí siempre les traigo los últimos chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, desglosando el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Pero, esperen. Que la cosa no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este culebrón turco. Porque la verdad es que más allá del simple rumor de la demanda, este caso nos revela mucho sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática a la que están sometidos los famosos y sobre todo cómo la percepción pública puede distorsionar la realidad. Volvamos un poco al principio. Senkalkam fue un fenómeno global. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se expandió a Latinoamérica, Europa y hasta Asia, generando una legión de fans obsesionados con la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. La química entre los protagonistas era palpable y eso, inevitablemente, alimentó el deseo del público de que esa conexión se trasladara a la vida real. Y así fue. La confirmación de su relación fue recibida con júbilo por sus seguidores. Se convirtieron en la pareja dorada, la encarnación del romance perfecto. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus pasos, documentando sus viajes, sus cenas románticas, sus demostraciones de afecto en redes sociales. Era un cuento de hadas moderno, digno de una comedia romántica. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no cumple con las expectativas del cuento de hadas? La presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, la dificultad de mantener una vida privada, las exigencias de sus respectivas carreras, todo esto pudo haber contribuido a la ruptura. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente discreto al respecto, la ausencia de información oficial solo ha servido para alimentar las especulaciones. Aquí es donde entran en juego los tabloides y las redes sociales. Con la sed de exclusivas y el afán por generar clics, los medios de comunicación recurren a fuentes no confirmadas, a interpretaciones subjetivas y, en muchos casos, a la invención pura y dura.
Un simple comentario en una entrevista, una foto fuera de contexto, un like en Instagram, todo puede ser interpretado como una señal de conflicto, de rencor o incluso, de una inminente batalla legal. En el caso de Kerem Bürsin, algunos medios han señalado que sus declaraciones sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones han sido interpretadas como indirectas hacia Hande Erçel. Sin embargo, es importante recordar que Kerem nunca ha mencionado su nombre directamente. Podría estar hablando de cualquier otra persona o, incluso, de una situación completamente ajena a su relación con Hande. Pero claro, la interpretación que genera más clics es la que vincula sus palabras con su expareja. Por otro lado, también hay que considerar el impacto de las redes sociales en todo esto. Las bases de fans de Hande y Kerem son extremadamente activas y a veces incluso agresivas. Se crean verdaderas guerras entre los fans, defendiendo a sus ídolos y atacando a quienes consideran responsables de su sufrimiento. Es en este caldo de cultivo donde surgen los rumores más descabellados, las teorías más conspirativas y, por supuesto, la idea de una posible demanda. Es crucial entender que las redes sociales, a pesar de ser una herramienta poderosa para la comunicación y la información, también pueden ser un foco de desinformación y manipulación. Es muy fácil crear cuentas falsas, difundir rumores y alimentar el odio entre las personas. Y en el mundo de las celebridades, este fenómeno se agudiza aún más. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que no hay confirmación oficial de ninguna demanda por parte de Hande Erçel contra Kerem Bürsin. Todo lo que circula son rumores y especulaciones. En segundo lugar, que es importante ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la verdad suele estar distorsionada por los intereses comerciales y el afán por generar polémica. Y en tercer lugar, que las relaciones entre celebridades son complejas y están sometidas a una presión mediática enorme. No podemos juzgar sus decisiones ni especular sobre sus motivos basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Quizás en el futuro Hande y Kerem decidan hablar abiertamente sobre su relación y su ruptura. O quizás prefieran mantener su vida privada al margen del ojo público. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem terminarán aclarando la situación? ¿O seguirán manteniendo el silencio? Déjenme sus comentarios, que me interesa mucho saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like al vídeo y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima.